Organic Market Saludable, calle 34, 2434, teléfono doctor Dagoberto. 634, no, ya no hago así, 634-0559. 634-0559, calle 34, 2434. Claro, también a Nueces y Semillas, que siempre se ha vinculado a este programa. Carrera 33, 4830, local 104, Carrera 33, 4830, local 104. Doctor Dagoberto, ¿cuál es el teléfono? 643 1142. No se lo sabía. 643 1142. Gracias a doña Claudia Liliana Martínez, Adriana Martínez y todo su equipo de colaboradores. Tuvimos un fin de semana muy chévere, muy relajante. La gente fue el sábado a comer las arepas de Doña Milagros del Valle. Este sábado seguimos con las arepas de Doña Mila. La cafetería de Virganes se renovó, gracias a la señora Ingrid por sus aportes. Y seguimos con la cafetería de Virganes. Ahora tenemos más producticos para las personas que quieran comer saludablemente. Doctor Dagoberto, la gente nos ha preguntado mucho con respecto al tema de la depresión. Entonces, hacemos un recuento con respecto a la semana anterior de los temas que hablamos. Sí, me parece bien. 3 minutos. Dale, vale, vamos. Listo. Pues para mí es un grato placer estar nuevamente aquí con ustedes, muy agradecidos con Dios. Un saludo especial para don Mauricio Vázquez. Don Mauricio Vázquez es un transportador que está en la empresa de servicios de transportes especiales aquí en Bucaramanga. Muy gentilmente don Mauricio Vázquez. Igualmente quiero mandarle muchísimos saludos y muchísimos agradecimientos al gerente, al subgerente, a los administradores del Hotel Dan. Esta emisora queda ubicada en el Hotel Dan y aquí nos han atendido muy bien, desde los botones hasta la gerencia general. Para todos ellos un gratísimo saludo y un agradecimiento enorme. Igualmente para don David, que recién lo han operado de su ojo, don David Villarreal, y a su señora esposa, doña Leonor Rodríguez. Listo, la depresión. Bueno, decíamos lo siguiente, que nosotros en algún momento de la vida, pues presentamos momentos de mucha alegría, momentos de mucha felicidad, de mucho placer. Igualmente también hay momentos en que nosotros podemos presentar como melancolía, como tristeza. Esos momentos no tienen ningún problema. Nosotros, Dios nos creó fascinantemente así, para tener sensaciones, emociones, y todo eso en algún momento uno tiene una condición de esas. El problema es cuando eso se hace permanente y se hace de manera fuerte, queridos oyentes. Entonces en ese momento es cuando se nos vuelve a nosotros problema. Nosotros sabemos muy bien que sufrimos de choques emocionales fuertes. Por ejemplo, don Jessy, cuando usted se ganó la lotería, pues usted no cabía en la casa de la felicidad. Pero claro, por ejemplo, cuando a mí se me murió mi esposa, pues obviamente esos son momentos de felicidad o de tristeza inmensos y fuertes. Si uno no sale de ahí ya se genera un problema serio, y ahí es donde eso entra a catalogarse como los trastornos depresivos. Las características pues son múltiples, lo decíamos el jueves, y hay niveles también de depresión. Normalmente lo que sucede es que a nivel cerebral, como la parte emocional la maneja un hemisferio del cerebro, y ese hemisferio del cerebro está gobernado por unas hormonas que son, por ejemplo, los neurotransmisores que hacen que uno esté o alegre o que esté contento. Esos son la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, que son hormonas que también estuvo hablando la doctora Dorian Viviana el viernes, que regulan el sistema nervioso central. Esa alteración provocada por estados excesivos emocionales, pues es cuando entra el proceso depresivo. También decíamos que podían estar en grados altos y en grados bajos.
puede estar también en periodos cortos y en periodos largos. Hablamos también de la depresión de los pensionados, de las personas que trabajan 30 años, 35 años, muy contentos, muy activos, muy de todo, y cuando se pensionan entran en depresión porque ya empiezan a sentirse que no sirven para nada, todas esas cosas. Bueno, hoy vamos a hablar ya más claramente, don Jesse, de los síntomas, para que nosotros le paremos bolas. Los síntomas uno los ve en la persona que está padeciendo el problema o lo empieza a sentir uno. Casi siempre es la disminución del interés y del gusto por realizar las actividades diarias. Entonces una persona que usted la veía que se iba a trabajar contenta, alegre, entusiasmada, con ánimo, o igual al colegio, la señora que a veces se queda en casa y entonces igualmente se quedaba contenta, alegre, tranquila, motivada, o esas mujeres que como siempre nos ganan en casi todo, que a su vez trabajan y que atienden la casa pero motivadas, sin ningún problema, las empieza a ver entonces que el interés ya es bajo. Uno las ve cuando uno le dice, ¿te pasa algo? ¿Tienes algún problema? ¿Estás enfermo? Porque uno ve que cambia su ambiente, que cambia su alegría o cambia su energía, su condición, como uno ve a la persona motivada permanentemente. Entonces, ese es un punto inicial. El otro punto es que en esto es rarísimo. Uno empieza a ver a la persona o que aumenta de peso o que pierde peso, puede ser cualquiera de las dos. ¿Por qué razón? Porque cuando las hormonas se alteran, entonces es cuando uno ve a la persona que empieza a ganar peso, porque la misma depresión, el mismo estrés le ocasiona esa tensión nerviosa que hace que empiece a picar mucho. La persona con depre calma la depre estando comiendo a toda hora. Entonces, claro, por eso cambia de peso, señor. Doctor Dagoberto, lo interrumpo porque tocó una parte muy esencial con respecto al manejo del peso, pero mucha gente relaciona eso con la ansiedad. Con ansiedad, claro. Entonces podemos decir que la ansiedad es una consecuencia de la depresión. Claro. O la depresión nos conlleva a un estado más depresivo, a un estado de ansiedad. De ansiedad. Don Jesse, la claridad vale la pena hacerla por lo siguiente, porque puede de base la persona tener depresión y eso le produce la ansiedad de comer, o puede tener de base la ansiedad pero ya entra en depresión y entonces se le aumenta más todavía la ansiedad. Entonces de base pueden ser cualquiera de las dos causas. Entonces muy bien, cabe la aclaración. Bueno, otra cosa, casi siempre la persona con depresión sufre de insomnio, pero a su vez, óiganlo bien, el insomnio está caracterizado por una cosa que se llama hipersomnia. La hipersomnia es aquellas cosas que se manifiestan en los jóvenes, en los ejecutivos, en las personas que hacen lo de los abuelitos. Se sientan a esperar, por ejemplo, al médico que los atienda y mientras los atienden se duermen. Eso es hipersomnia y dan los pacientes de edad media, pero es una forma de decir, uy, este puede estar en una condición depresiva. Esa es una manifestación característica de eso. También vemos a la persona en dos corrientes, o muy agitados, o sea, el paciente que le da porque quiere hacer de todo. La misma ansiedad lo lleva a que él quiera estar súper ocupado porque está en un estado depresivo y esa depresión también como que trata de calmarlo. Entonces uno también ve a la persona como muy acelerada por momentos, o lo contrario, lo ve uno en el enlentecimiento psicomotor. Entonces es cuando usted ya ve a la persona como caminando así, como aburrido, como no con la misma energía, que usted los ve por la calle así con las manos metidas en los bolsillos,
mirando para el piso, en esos estados tan tenaces que uno está llevado. Sí. Esa es una manifestación de depresión. Por eso en medicina es muy bonito la observación. Y uno, cuando ya lleva tantos años de práctica, uno ve al paciente. Yo me encuentro personas en algunos lados, cafeterías, lo que sea, y si me acerco un poco y trato de entablar una pequeña charla, cuando ya he charlado un poquito sobre algo, le digo, ¿usted está deprimida? Y la gente me dice, ay, ¿usted por qué sabe? Brujo. ¿Usted es brujo? Brujo. No, es que en el tono de la voz se conoce. Es más, no tiene que encontrárselo. Usted escucha una llamada, llamó Julio, y se le escucha la depresión. Ah, sí. Se entiende eso. Vea, doctor Dagoberto, vamos a hacer un pequeño break. Vamos a saludar a la señora Esperanza Díaz. Doña Esperancita, cordial saludo, gracias por vernos, y al grupo de personas que muy cordialmente nos está viendo, cordial saludo, doctor Dagoberto, alce la manita, diga hola. Gracias por vernos y por compartir esta información. Es muy importante el tema de depresión. Mire, Estados Unidos, yo viví en Salt Lake City, Utah. Estábamos más o menos a 12 horas por tierra de Seattle, Washington. Sí. Y Washington es uno de los estados donde hay más suicidios por depresión. Y curiosamente, en los Estados Unidos se manifiesta más este tipo de patologías, sí, por estos estados depresivos. Sí. Y yo decía, en mi manera de pensar, perdóneme, un comentario personal, que nosotros los colombianos no tenemos la excusa para deprimirnos, porque es que tenemos que trabajar, tenemos que sacar nuestra familia adelante, tenemos que buscar una causa, un motivo para acelerar nuestro sistema y hacer un par en el camino y mirar lo que tenemos y qué podemos empezar a mejorar. Pero los estados depresivos son prácticamente una causal de muerte en muchas partes del mundo. ¿Aquí el doctor está entretenido con Julio? No, sí, yo lo veo muy deprimido. Está muy acelerado. Sí. Bueno, eso sí es cierto. Y fíjense que no necesitamos ni hacer la aclaración, porque constantemente estamos viendo esas matanzas que están ocurriendo y en pacientes jóvenes. Sí. Que en un colegio, en el college en Estados Unidos, se mete un chino de 15, 16, 17 años y mata a 30, 40 y después él se pega un tiro. Eso es por estados de depresión que lo lleva a hacer ese tipo de actuar de esa manera. Esa es una forma, y fíjese que se manifiesta con agitación, son capaces de volverse violentos por el mismo estado de ansiedad. Por eso decíamos que son estados emocionales fuertes, agresivos, y ese es un estado emocional también caracterizado en la gente norteamericana. Bueno, otra manifestación es la siguiente: la fatiga o pérdida de energía casi a diario. Entonces se cansan ya muy fácilmente. La señora que comentaba ahorita se hace cargo de la casa y más encima trabaja, ya es una persona que lo de la casa lo hace a medias y el trabajo ya ni lo disfruta, también lo hace a medias, porque se agota, se cansa mucho, siente ese cansancio, cosa que no sentía antes. Y casi siempre dicen no, y es que yo ya estoy muy agotada, o no, don Jessy, véndame unas vitaminas, que es que estoy muy cansado, muy agotado. No, fíjese cómo automedicarnos no ayuda. Ahí es cuando don Jessy le tendrá que decir al paciente, no señor, hágase valorar primero, porque eso no es tomar vitaminas por tomar. Y hay gente que está en estado depresivo y no está dando cuenta, simplemente como se siente cansado, y esa es una manifestación. Ahora, que los hay que sí están cansados, agotados, porque el trabajo es pesado, eso sí, pero eso lo evalúa el médico. Pero como nosotros fácil, no, eso es vitaminas, o no, eso es falta de purga, o no, eso no, así de fácil no es. O viernes de colágeno, falta de viernes de colágeno, ¿no? Exactamente. Y bueno, y ahí sí sería válido, porque ayuda muchísimo. Pero a veces nos meten a uno cosas que no tienen ningún sentido. Bueno, otra cosa, queridos oyentes, es que uno presenta sentimientos de inutilidad
o de culpa que son excesivos o que son inapropiados. Entonces cuando empiezan a decir, es que yo ya no, siento que no sirvo para nada, siento que yo ya no soy una persona que pueda realizar las actividades, yo como que mejor me voy, no sirvo ya para estar casado, o no sirvo para este trabajo, o me siento que yo no ayudo, no colaboro en nada, que no estoy siendo útil, que estoy estorbando, siendo persona joven, una persona que se siente inútil. Y esto se produce incluso en la gente que es genial. Los genios a veces son tan genios que se deprimen mucho. Entonces les da eso, siendo genios, unas personas que producen muchísimo. Y ellos dicen, no, yo definitivamente yo no sigo con este proyecto, yo creo que yo no doy la talla, yo ya definitivamente no sigo con esto. Imagínense, siendo todos unos genios. Entonces ahí es donde estamos viendo, y volvemos al cuento. La mamá le dice, mijito, yo creo que es que le hace falta vitaminas para el cerebro. A ella es la vitamina para el cerebro porque como es genio. Bueno, la manifestación de la capacidad para pensar o para concentrarse también se baja mucho. Entonces yo estoy estudiando o estoy aquí haciendo el programa y me distraigo y de pronto me salgo del tema. De pronto mi voz que es enérgica, entonces yo ya después hablo así. Pues sí, queridos oyentes, entonces pues no se les olvide la arepa de doña Mila el sábado. Y se desconcentra. Entonces, ¿cuándo es, don Jesse? El sábado. Eso, el sábado, ¿sí? Eso también manifiesta esas cosas. Entonces, ojo con todo eso. Por lo regular se caracteriza por otra cosa. La persona siempre es muy decidida. Entonces, don Jesse, para mañana tal cosa. Pero entonces de pronto yo llego y le digo, Jesse, don Jesse, ¿será que para mañana esto? ¿O será lo otro? ¿O qué le parece eso? O sea, una indecisión que es poco característico en esa persona. Es una persona segura, que sabe lo que está haciendo, también entra en indecisión. Bueno, pensamientos frecuentes de muerte o ideas suicidas. Esto sí es importantísimo, don Jesse, porque volviendo al cuento de los chicos que hacen semejantes matanzas en los Estados Unidos, es eso, piensan en cuestiones suicidas, de suicidarse, de matarse, pero siempre buscan culpables. Entonces ellos creen que la culpa la tiene los demás, y por eso es que agarran un arma y se van y matan a Raimundo y todo el mundo. O como pasó hace muchos años en Bogotá en un restaurante muy famoso que se llama Poseto, porque todavía existe, el famoso Campo Elías. Campo Elías era un tipo que estuvo, creo que en Vietnam, pero el tipo era un tipo decentísimo, correcto, que siempre iba a comer allá a ese restaurante, lo querían mucho, lo apreciaban, bueno, toda la gente que lo conocía lo había visto como un hombre honorable, querido, atento, servicial, todo lo que usted quiera. Y de un momento a otro llegó allá y hizo una matazón y finalmente se mató. Ese es el típico caso de lo que estábamos hablando, porque está pensando en cómo acabar no solamente con su vida, sino empieza a buscar que la gente es la que es la culpable, a decir, si alguien le hizo algo malo en algún momento, lo trae a colación y busca desquitarse por eso. O sea, en el fondo termina siendo vengativo. Entonces, otra otra manifestación de que la persona está entrando en una crisis depresiva. Bueno, además hay una depresión que se le llama depresión mayor, porque es que hay varios tipos de depresión. En la depresión mayor pues interfiere en la capacidad de estudiar, trabajar, dormir, comer y disfrutar de actividades que en circunstancias normales deberían resultarle placenteras a la persona.
Esa es la mayor. Puede presentar en periodos cortos esta alteración, pero frecuentemente uno las ve con reacciones largas. Entonces es el famoso problema en donde ahí es lamentablemente donde se recurre, y digo lamentablemente no porque sea malo, porque el recurso es bueno, sino me refiero a esa lamentablemente a la forma como se maneja. Ahí es donde uno va donde el psiquiatra, y el psiquiatra, como lo ve en esa condición, pues le da medicamentos que lo que hace es nivelarlo, tratar de nivelar las hormonas, los neurotransmisores, pero son a su vez medicamentos que le producen como cierto grado de desensibilidad, en el sentido de que ustedes ya lo sienten como calmados, como ya quietos, como embobaditos, como... Oídos de ese mundo. Sí, exactamente. Entonces ahí es donde es un poquito como... La idea es poder controlar el problema, en eso estoy de acuerdo. Pero lamentablemente esos medicamentos de fondo, pues lamentablemente no están ayudando mucho. Lo que están haciendo es como dejar que el organismo no se dispare tanto en este tipo de neurotransmisores, y de esa manera lo controlan. Perfecto, doctor Rigoberto. Entonces, el tema da para más. Claro, Da para apenas seguir. estamos empezando. Apenas estamos empezando con el tema. Los invitamos, queridos oyentes, a que compartan.